Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria, el curso de biología. Estamos en el módulo número 3, tema número 3, el reino Plantae. ¿Sí? Yo soy su profesor Empleo Bautista y vamos a iniciar. A ver, chicos, bueno, anteriormente hicimos las algas, ¿verdad? Las algas eran muy diferentes a las plantas. Esto lo podemos hacer en anatomía, ¿sí? Las diferencias, ya. Entonces, ahora solo vamos a enfocarnos a biología. Recuerden que biología va a ser toda la parte donde nos dice los números, las características específicas, ¿sí? Mientras que anatomía va a ser las funciones, ¿ya? Vamos a hacer a la siguiente hora las funciones o las diferencias que tiene este reino Plantae con el reino Cyanophyta, ¿sí? Las diferentes modificaciones del reino Plantae, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar entonces a hacer biología sobre el reino Plantae, ¿ya? El reino Plantae está formada por unos 250.000 especies conocidas de musgos, ¿no? Tenemos hepáticas, helechos, plantas herbáceas, plantas leñosas. Acá nos vamos a detener. Los helechos no tienen las características físicas de una planta, ¿sí? Un helecho, lo vamos a utilizar acá. Un helecho tiene no es una rama, tampoco es un tallo, es simplemente, se llama un raquis, ¿ya? El raquis, y de ese raquis salen como prolongaciones, ¿no? del raquis, ¿ya? Y de estos raquis salen una especie de hojas, algo así, pero no son hojas, ¿ya? Se llaman foliolos o tienen otro nombre más, pero salen de esta manera, ¿sí? Bien, esos son los helechos. Plantas herbáceas y plantas leñosas y arbustos. ¿Qué es una planta herbácea? Una planta herbácea va a ser una planta pequeña, ¿ya? Una planta, este es el suelo, y no va a crecer más de 40 centímetros, 50 centímetros, pequeñita. Esa es una planta herbácea. Planta leñosa, planta arbustiva, es una planta ya más grande que puede llegar a crecer 2,5 metros, ¿sí? 2,5 metros, un arbustito, ¿ya? Un arbustito. Después tenemos una planta leñosa. Una planta leñosa más bien tiene que medir más de 5 metros, ¿sí? Son las clasificaciones, ¿ya? Plantas herbáceas, leñosas, arbustos. Esto también lo vamos a ver más a detalle en la siguiente hora, en anatomía, ¿ya? Bien, tenemos plantas herbáceas, leñosas, arbustos, trepadoras. Trepadoras ustedes ya lo saben, las enredaderas, ¿sí? Y otras formas de vida que cubren la tierra y que también viven en el agua, dice, ¿no? Viven en el agua. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de estas plantas del reino Plantae? La mayor importancia es la importancia ecológica, ¿sí? Va a constituir el primer eslabón en cualquier ecosistema, ¿sí? Cualquier ecosistema que tenga vida, mínimo debe de existir una especie de plantas, ¿sí? Esta especie de planta va a servir de alimento a los diferentes animales o también va a servir de producción de oxígeno, ¿no? Como producción de oxígeno. ¿Sí? El oxígeno es muy importante para cualquier ser vivo, ¿sí? Nosotros ya sabemos eso. ¿Listo? ¿Se acuerdan de la célula vegetal? Sí, es más o menos recta, ¿sí? No necesariamente tiene que ser hexagonal, puede ser cuadrada, pentagonal, hexagonal, ¿sí? Diferentes formas, ¿no? Pero lo que sí tiene característica es que sus bordes, sus paredes celulares son más o menos rectos. Entonces la síntesis proporciona
alimento, son plantas a veces plantas medicinales, o también forman materia prima para construcción de casas, ¿no? En lo que es el bosque, digamos, el bosque o las zonas de selva. Ahí las personas hacen sus casas utilizando la madera, ¿no? La parte forestal también ahora en estos años se está tomando muy en cuenta. ¿Qué es una parte forestal o qué es la parte forestal? Es cuando sembramos algunos bosques, ¿no? Estos bosques tienen bastantes utilidades. La primera sería utilizar ese terreno que antes era vacío o que apenas tenía algunas plantas pequeñas. Ahora se le puede utilizar como un bosque. ¿Qué beneficios trae un bosque? El bosque va a traer lo que sería almacén de agua, ¿sí? Almacén de agua, ya que va a evitar que todo el agua que transcurre por ahí o el agua de lluvia se vaya directamente al mar, ¿sí? Es como que se retiene en estas plantas, en estos árboles, y poco a poco van a ir liberando esta agua, ¿no? Van a ir liberando el agua de las raíces, o también mediante la transpiración, ¿sí? Mediante la transpiración de los árboles. Listo, entonces ahí tenemos asegurada el agua dulce, ¿no? Listo. A ver, siguiente vamos a ver las características. Características del reino Plantae. Bien, nosotros conocemos a las plantas. Todos nosotros conocemos a las plantas. Y bueno, estas plantas van a ser primero de color verde, ¿no? Van a tener color verde. Van a tener oye, chicos, los que se están uniendo recién se quedan al final para avisarme, si es que para ponerles las asistencias, ¿ya? Me avisan al final. Bien, los integrantes del reino Plantae son multicelulares. Significa que tenemos que cada individuo, cada planta está compuesta por muchas células, ¿sí? Bastantes células. ¿Listo? Son muchas células. La siguiente característica dice: la pared celular está formada por celulosa. La pared celular de las plantas va a estar formada por celulosa. Una parte interesante cuando nosotros consumimos alguna planta es que justamente esta celulosa no la podemos asimilar, ¿sí? No la podemos asimilar y simplemente la eliminamos, la desechamos, ¿ya? ¿Por qué los animales grandes, por qué como por ejemplo las vacas sí comen pasto, toda su vida han comido pasto y tienen cuerpos muy grandes, muy pesados, ¿sí? Ellos sí asimilan lo que es esta celulosa, ¿sí? Van a asimilar bastante bien la celulosa. Así que bueno, por eso le sacan todo el provecho, todas las proteínas, vitaminas, todo lo posible a estas plantitas, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso ellos? ¿Por qué pueden asimilar la celulosa y nosotros no? Es porque justamente las vacas tienen 4 estómagos, ¿no? Y en cada uno de estos estómagos tiene una especie diferente de bacterias, las cuales van a ayudar a lo que sería la asimilación o la digestión de esta celulosa, ¿sí? La celulosa es una parte muy, por así decirlo, muy dura, muy difícil de asimilar. Sin embargo, las bacterias, para ellas es muy fácil, ¿no? Es muy fácil esta asimilación, este procesamiento de celulosa, ¿no? Bien, tenemos el reino Plantae, todos son
autótrofos. ¿Se acuerdan qué significaba trofos? Trofos es comida, alimento. Auto significa a sí mismo. Ellos mismos se fabrican su propio alimento, ¿sí? Mediante la fotosíntesis, ¿verdad? La fotosíntesis es un proceso químico, bioquímico, en el cual la planta absorbe va a absorber lo que sería el agua y las sales minerales, ¿no? Ya, la planta absorbe el agua y las sales minerales por la raíz, ¿sí? El agua y las sales minerales. A esto se le llama savia bruta, ¿ya? A esto se le llama savia bruta. El agua con las sales minerales va a absorber hacia arriba, hacia las hojas. En las hojas de color verde, ¿sí? En las hojas de color verde va a ocurrir que el sol va a emitir sus rayos ultravioleta, ¿sí? Y a las hojas las va voy a borrar esto mejor. Mejor así. Listo, acá está. Ya. El sol va a enviar los rayos ultravioleta y en la hoja tiene dos partes, ¿verdad? Tiene una parte que nosotros miramos siempre, que se llama el haz, por si acaso, chicos, esto preguntaron en la U para examen de admisión. El haz sería la parte oscura, la parte que miramos nosotros, o la parte que está en contacto directo con los rayos del sol, ¿sí? Y la espalda, que sería el en vez. Ya lo escribo por si acaso. El en vez con Z. El en vez con tilde también, ¿no? El haz y el en vez. Justamente la parte que va a ser la fotosíntesis va a estar en el haz, ¿sí? En la cara. La hoja tiene la parte más oscura en la cara, ¿no? En la parte delantera, y ahí es donde va a estar la mayor cantidad de color verde, ¿sí? Entonces ahí se va a realizar la fotosíntesis. Una vez que se realiza la fotosíntesis en las hojas o en las partes de arriba, van a producir una sustancia que ya no sería celulosa, sino se llama almidón, ¿ya? El almidón. Este almidón le va a servir a la planta como sustancia de reserva, ¿sí? Como sustancia de reserva, y va a ir de las hojas hacia las raíces, o sea, de arriba hacia abajo. A esta se le llama savia elaborada, ¿ya? Ojo, no se olviden, vamos a hacerlo igual en la siguiente hora. Savia elaborada, ¿ya? Les estoy dando un avance, ¿ya? Ya, siguiente, la reproducción. La reproducción es del tipo sexual y asexual. ¿Cómo es la de tipo asexual? La reproducción asexual es cuando nosotros arrancamos una parte de la planta, por ejemplo, de este árbol de acá, arrancamos una ramita, ¿sí? Una ramita, la cortamos y la ponemos en el suelo, la ponemos ahí, ¿sí? Ponemos una ramita, dos ramitas y las cubrimos con un plástico y las empezamos a regar frecuentemente, ¿no? A estas ramitas les va a salir raíz, ¿sí? Les va a salir una raíz. Esto lo trasplantamos a una maceta y tenemos una nueva planta, ¿verdad? Una nueva plantita con su raícita, ¿no? Listo. Esa es una reproducción del tipo asexual. Naturalmente sí se da en las plantas cuando estas van a
por ejemplo, en la selva hace mucha calor, mucha lluvia, ¿sí? Y el suelo es bastante bueno. Entonces, algún animalito tal vez quiebra una rama, por ejemplo, un monito. Saben que los monos andan colgándose, entonces una rama de ella se quiebra y cae al suelo. Entonces, ahí ya no habría necesidad de cubrirla con un plástico, ni de enterrarla, ni de regarla, ¿no? La lluvia solita va a hacer todo ese trabajo y la temperatura también. Y de esa ramita rota va a crecer otra planta, ¿no? Así funciona en la selva. Por eso hay tantos árboles, ¿sí? Esa es una reproducción del tipo asexual. La reproducción del tipo sexual es cuando hacemos intercambio de genes, ¿no? Intercambio de gametos, por ejemplo, lo que sería la polinización, ¿sí? La polinización, tenemos acá una flor, ¿sí? Una florcita, acá tenemos otra florcita, ¿sí? Otra florcita, y bueno, se va a transmitir el polen de una a otra, ¿sí? El polen viaja, llega acá y se lleva, ¿no? El material genético masculino, siempre que viaja es el masculino. Recuerden que masculino, su símbolo es así, ¿no? Para arriba. Y llega a la parte femenina. Vamos a ver también las partes de la flor después. Y bueno, se realiza, ¿no? La fecundación. Dentro de esta flor femenina, en el ovario, o sea, en la parte de acá atrás, se va a crear lo que serían las semillitas, ¿sí? Esas semillas son producto de la reproducción sexual, ¿ya? Producto de la reproducción sexual. ¿Listo? Bien, la siguiente sería la nutrición. Ya la nutrición ya lo vimos, ¿no? Mediante la fotosíntesis. Es un proceso bastante complejo. Lo vamos a ver también en la siguiente. ¿No? Igual ya les puse acá un avance, si lo saben ustedes. Allá, los pigmentos. Tenemos dos tipos de pigmentos, clorofila A y clorofila B. La clorofila del tipo A es una clorofila verde brillante, ¿sí? Pongámosle un poco menos que este color verde, un poquito menos, esto es muy fosforescente, un poco menos, es un verde brillante, muy llamativo, muy bonito, ¿no? Mientras que la clorofila del tipo B, la A es brillante, pongamos ahí, la A es color brillante y la B es color opaco. La B es un color opaco, verde oscuro, ¿sí? Un verde oscuro, así como el color de la palta, ¿sí? El color de la palta es una clorofila del tipo B. ¿Por qué es necesario saber esto? La clorofila del tipo A es una clorofila que se da en plantas jóvenes. Es una clorofila que hace el trabajo muy rápido, ¿sí? Una fotosíntesis rápida. Pero la clorofila del tipo B es un poco más oscura y lo que hace es producir, se demora un poco más en hacer la fotosíntesis, pero el producto que obtienen es un almidón mucho más robusto, mucho más denso, ¿sí? A veces también con la clorofila del tipo B se obtiene lo que son los látex, ¿sí? Los látex, que son, por ejemplo, las plantas de higo, cuando las rompes, bota una especie de látex, ¿no? O si no, llamado también, es un líquido blanco y le llaman leche, ¿no? Cuando cortas la ramita, a ver, cortas el fruto y el fruto está verde, ahí sale un látex blanquito, ¿sí? Goteando. Ese se llama, en realidad es un látex, ¿no? Es un tipo de resina bastante, tiene bastantes características, ¿no? Por ejemplo, es elástica,
se puede utilizar para hacer algún jeve, ¿sí? Algún material elástico también, ¿ya? Bien, tenemos esa característica del reino plantae. A ver, siguiente, nutrición, ya vimos, ¿no? La fotosíntesis se duplicó aquí. Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Ya, la alternancia de generaciones se da en 2 ciclos, dice. Es algo parecido a lo que les dije antes de la reproducción, ¿sí? Hay una reproducción sexual y una reproducción asexual, solo que la planta va a ser quien decide cuándo es reproducción sexual y cuándo es reproducción asexual, ¿ya? Cuándo es reproducción sexual y cuándo es reproducción asexual. Ahora vamos a verlo según el clima, ¿no? La reproducción sexual o gamética se da en ambientes, se da en un ambiente, hostil. ¿Qué significa hostil? Que no es nada beneficioso, ¿no? Se da en un ambiente nada beneficioso, un ambiente hostil. La reproducción asexual o esporofítica, reproducción sexual, la de acá arriba, la reproducción sexual, también se le llama gamética. ¿Por qué? ¿Por qué se llama gamética? Porque te acuerdas que te dije que se transmite de la flor a la otra flor, ¿sí? Ahí están interactuando los gametos, gameto masculino y gameto femenino, ¿sí? Por eso también se le llama reproducción gamética, ¿ya? Por eso también se le llama reproducción gamética, o también reproducción sexual, o también reproducción cruzada, ¿no? Porque se cruzan los genes. ¿Listo? Ahora sí vamos a la reproducción asexual. La reproducción asexual o esporofítica. ¿Qué significa esporofítica? Que bueno, las esporas generalmente van a ser la misma, del mismo progenitor, ¿sí? Del mismo progenitor, del mismo padre. Pero bueno, veamos la reproducción asexual. ¿Cómo es el ambiente? La reproducción asexual es un ambiente favorable, ¿sí? Ambiente favorable, ¿ya? Un ambiente favorable. Este ambiente tiene que ser muy bueno, tiene que haber buena temperatura cálida, o también buena humedad, bastante o suficiente cantidad de agua, ¿sí? A un ambiente favorable. Listo, ya saben ustedes cómo se hace, ¿no? La reproducción sexual se puede hacer también mediante los insectos, ¿sí? Acá también pueden estar los insectos, ¿no? Los insectos van a tomar el néctar de la planta y después van a llevar lo que sería las esporas, ¿no? Las esporitas. ¿Listo? Entonces la reproducción sexual también intervienen los insectos. Listo, chicos. En la reproducción asexual también intervienen los animales, ¿no? Como los monos, ¿te acuerdas que te dije? Que rompen las ramas, y estas ramas caen al piso y de ahí sale otra nueva planta. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces vamos a ver 4 tipos de grandes grupos de plantas, ¿sí? Estos grupos de plantas los vamos a hacer la siguiente semana, más bien. Ya tenemos briófitas, musgos. Ahora vamos a dar un adelanto. Las briófitas, que son los musgos. Las briófitas, que son los musgos. Las pteridofitas, que son los helechos.
pteridofitas. Recuerden la pronunciación, ¿no? Las pteridofitas. No pronuncio la P. ¿Ya? Las pteridofitas. Las gimnospermas. Las gimnospermas van a ser plantas. Ya. Primero la diferencia de estas dos. Vamos a dividirlo así, ¿ya? Reino Plantae dividido en dos. La parte de arriba no van a producir semillas, ¿ya? La parte de arriba no van a producir semillas. ¿Ya? Los musgos se van a reproducir mediante esporas. De igual manera los helechos, ¿ya? Los dos van a tener esporas. ¿En qué se diferencia una semilla a una espora, chicos? ¿En qué se diferencia una semilla y una espora? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? O llamo por lista. A ver, chicos, ayúdenme. Si lo saben ustedes. Díganme, chicos, una semilla y una espora. Una espora no necesita ser fecundada, profesor. Ya. Sí, está bien. Para que ocurra una espora, muy bien, Mauricio. Para que ocurra una espora, lo que tiene que hacer es tiene que darnos un... Vamos a escribir acá. Para que se pueda reproducir una briofita mediante esporas, necesita que una plantita, esta es una plantita, libere una espora. Esta espora es simple, no ha ocurrido de lo que sería el cruzamiento, o si no lo que sería el intercambio, ¿no? Una reproducción sexual. Lo que hace es que otra plantita libera otra espora y la reproducción se va a hacer entre las esporas, entre las dos esporas, y recién me van a dar origen a otra plantita, ¿sí? Esa es una espora. Una espora no necesita, para ser fabricada, no necesita un previo cruzamiento, una previa reproducción, ¿sí? Igual los helechos hemos visto que son plantas que tienen un raquis, ¿se acuerdan? Un raquis. Las ramas, bueno, no son ramas tampoco, y las hojas. En cada una de las hojas tienen puntitos, ¿sí? Pero esos puntitos no son semillas, son esporas, ¿ya? Son esporas. ¿Listo? Entonces, esas son las esporitas, son solamente... si las comparamos con lo que serían las personas, serían el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Simplemente serían esos, serían células, ¿ya? En cambio, una semilla, para formar una semilla necesita previamente hacer ese cruzamiento dentro de la planta, ¿sí? Bueno, se hace el cruzamiento de una planta a otra planta, tenemos una flor, otra flor. Y bueno, de estas flores se va a obtener, después del cruzamiento se va a obtener semillitas, ¿sí? Las semillitas ya van a ser producto de una planta entera, de una planta completa. O sea, esa semilla la sembramos y sale una planta, ¿ya? Esa es la diferencia. En cambio, en las briofitas, o sea, en los musgos y en los helechos, necesariamente tienen que reproducirse en el medio ambiente. Es un poco más difícil, de que se puedan reproducir. Si nosotros queremos sembrar helechos, no vamos a poder hacerlo si es que no plantamos varias plantas de helecho. Estas varias plantas de helecho van a liberar sus esporas al aire. Cambiamos de color para que se note. Acá.
estos helechos van a liberar sus esporas, van a caer al suelo, se van a cruzar ahí las esporas y recién va a salir un nuevo helecho, ¿sí? Esa es la gran diferencia. En cambio, si queremos reproducir una planta cualquiera con semillas, simplemente agarramos la semilla, la plantamos ahí y solita va a crecer, ¿sí? Esa es una gran diferencia, ¿ya, chicos? Ahora vamos a ver las gimnospermas. ¿Qué significa gimnosperma? Esperma, en el caso de las plantas, se llama semilla, ¿sí? Semilla. Bueno, vamos a cambiar de color. Esperma se llama semilla, o también se le llamaba fuente de vida, algo así. Esperma, fuente de vida. Y lo que es gimno significa desnudo. Desnudo. ¿Qué significa esto? Que estas plantas que tienen las gimnospermas tienen semilla desnuda, ¿sí? La semillita la dan, bueno, no la dan, la encontramos desnuda. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo son lo que sería las piñas. Estamos hablando de las piñas de los pinos, ¿sí? Las piñas de los pinos son más o menos así, en la cual tienen bastantes laminillas. A ver, bastantes laminillas, y dentro de cada una de estas, bueno, entre cada una de estas está la semillita. Ay. Ya, a ver. Dentro de cada una de estas está la semillita. Ahí se encuentra la semillita. Hay una, acá hay otra. Y está así al aire. Nosotros le damos la vuelta a esta piña de pino y las semillitas caen solitas, ¿sí? Mientras que en las plantas angiospermas, estas plantas más bien las conocemos, ¿no? Las conocemos como, por ejemplo, la manzana. La manzana es un fruto que, bueno, tiene dentro las semillas, ¿no? Dentro va a tener las semillas, ¿sí? Acá tiene como un corazón de la manzana, y ahí están las semillas, ¿no? Para obtener las semillas tenemos que romper la manzana o abrir la manzana y se obtienen, ¿no?, las semillas. ¿Qué significa angiospermas? Angio significa cubierto. Cubierto. ¿Ya? Cubiertos. O sea, estas plantas tienen sus semillas cubiertas o tapadas o protegidas, ¿sí? Como en el caso de la manzana, ¿no? Listo, chicos, entonces esta sería la división, ¿no? Como ven, hemos empezado algo muy sencillo, las plantas, pero al pasar hemos avanzado y se ha puesto un poquito difícil, ¿no? Así que este tema del reino plantario es uno de los temas más largos que tenemos, pero bueno, lo tenemos que avanzar. Generalmente yo lo hago al final del curso, que es un poco largo, al final del año, pero bueno, como es un tema bastante que van a tomar en el examen, y yo sé que varios de ustedes están apuntando ahí, entonces tenemos que hacerlo antes, ¿no? Vamos a dividir estos temas en varios temas pequeños para que se entienda un poco mejor, ¿ya? Listo, chicos, entonces vamos a dejarle su tarea. Su tarea solamente es realizar un cuadro o mapa conceptual, ¿ya? Esto no. Ahí. Tienen que hacer ustedes un cuadro o mapa conceptual, ¿ya? Esto de acá no. Indicando las características, ¿ya? Solo características, o sea, esta parte de aquí, ¿sí? Si quieren ustedes pueden tomarle una captura y de ahí lo transcriben, ¿no?, en su cuaderno.
Listo chicos, entonces hasta aquí es nuestra clase de hoy de biología. Nos vemos a la siguiente hora, ¿ya? Para ver el tema de anatomía. Vamos a profundizar un poco más. Chicos, nos vemos entonces, cuídense, chao, chao.